Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Muchas gracias a todos los representantes de medios por acompañarnos. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles el estudio Compras Públicas en México, un estudio donde desde el IMCO analizamos todas las compras públicas realizadas por el gobierno federal en los años de 2018 y 2019. Para esta presentación me acompañan Fernanda Avendaño, investigadora anticorrupción del IMCO, Manuel Molano, economista en jefe del IMCO, y yo soy Pablo Montes, coordinador anticorrupción del IMCO. Muchas gracias y Manuel, te cedo la palabra. Dicho esto, pues la ley admite varias modalidades para las compras públicas. Uno de ellos es la adjudicación directa. Esta figura no necesariamente es irregular, no necesariamente es una figura ilegal. Sin embargo, cuando la mayor parte de las adquisiciones en una dependencia pública, en una unidad compradora del gobierno, se realizan mediante este método, pues sí tenemos que preocuparnos porque quiere decir que probablemente no se está haciendo un proceso eficaz, eficiente, económico, transparente, honrado, de encontrar cuáles son las mejores opciones que el mercado le puede ofrecer al Estado para esa adquisición. Entonces, pues el artículo 134 de la Constitución es muy importante en este sentido. Si vemos la siguiente lámina, por favor, los principios rectores de una política de compras públicas eh, adecuada, eficaz, útil para todos los mexicanos. En el INCO nos hemos dado al análisis de los temas de corrupción con una beta bastante cuantitativa, porque si bien la corrupción es un elemento etéreo que es difícil cuantificar, se habla de normalmente operaciones que ocurren en la sombra o ocurren por debajo de la mesa o cuyos detalles no son completamente conocidos, entonces eso hace muy complicado cuantificar los costos, los montos, lo que implican para la sociedad. Hay tres elementos principales que están ausentes cuando hay estas cuestiones de corrupción. Uno de ellos es la competencia económica. Como ya comenté, es muy importante para tener una economía sana. Hay otra parte que tiene que ver con la transparencia, tiene que ser perfectamente claro para cualquier posible participante en ese mercado cómo eligió el gobierno al ganador, cuál fue el criterio, cuál fue el mérito técnico, económico, del servicio contratado o del bien contratado. Y tercero, cumplir con la ley. Esto es un orden enunciativo, no necesariamente quiere decir que estén en este orden de importancia. Los tres son igualmente importantes y los tres son cuantificables a partir de datos públicos. Compranet nos ha sido muy útil en el INCO y los datos que están contenidos en Compranet para hacer este análisis. Entonces, nuestro objetivo con esto es analizar y detectar las prácticas que obstaculizan que cualquiera de estos tres principios esté presente en las compras públicas y nos permite identificar un riesgo de corrupción. Si yo soy un servidor público y hago adquisiciones y hago una adjudicación directa, no necesariamente quiere decir que esté actuando de manera corrupta. Puede ser que mandé componer el elevador y resulta que el elevador es de una marca específica y las refacciones solamente los tienen las empresas que son representantes de esa marca, entonces pues probablemente hay una o dos en México y la adjudicación directa pudiera hacer sentido, pero no en todos los casos este es el razonamiento que está atrás de las compras públicas. Entonces, si vemos la siguiente lámina, por favor, para que un esquema de corrupción opere, para que quienes hacen las maquinaciones necesarias para que logren extraerle una renta, un beneficio privado al Estado, pues básicamente en el tema de compras públicas, quienes hacen estas cosas desde adentro del Estado tienen que asegurarse que el proveedor con el que hicieron algún tipo de arreglo ilícito por debajo de la mesa, pues obtenga un contrato, ¿no? Y para eso, pues básicamente hay dos caminos. Uno es que no haya concurso, ¿no?
tenemos múltiples razones en la ley por las cuales se puede adjudicar de manera directa un contrato, entonces se invoca una o varias de estas razones y con base en ello pues ya se le asigna de manera directa al proveedor el contrato, o pues también se pueden introducir algún tipo de barreras a la competencia de las empresas, ¿no? Digo, a lo mejor estos son temas muy serios y no se vale acudir tanto al humor, pero es como ese letrero que hay en la miscelánea de mi barrio que dice que se le fía solamente a las personas mayores de 99 años que vengan acompañadas de su abuelito. Bueno, pues no se le fía a nadie, ¿no? Entonces, si construimos un concurso en donde yo pido a empresas solamente cierto tamaño que vendan cierta categoría de bienes, probablemente lo que voy a estar haciendo es acotar a un espacio muy pequeñito el número de empresas que pudieran concursar, y entonces al final me quedo con una o me quedo con dos, y de esa manera el concurso se construye, pero sin que estén todos los que tendrían que haber estado. Entonces, normalmente estos problemas ocurren porque pues hay quien explota el sistema, ¿no? Estas fallas en el sistema de contrataciones actual inhibe la libre competencia. Y otra vez me regreso a cuál es la meta del INCO con estas cosas. Nosotros no queremos señalar ni a personas específicas, ni a funcionarios específicos, ni a empresas en lo específico, ni a partidos políticos. Lo que nos interesa es que esto se componga, porque esto afecta a todos los mexicanos y nos afecta de manera muy asimétrica. Normalmente cuando el Estado no compra bien, quien depende más del Estado, que normalmente es alguien que es más pobre que el promedio o más pobre que el resto, es quien sufre porque el bien o servicio que contrató el Estado no cumple con las expectativas mínimas que tendríamos que tener. Entonces, si vemos la siguiente lámina, las políticas públicas para combatir la corrupción en las compras del gobierno se tienen que diseñar con base en datos, con base en evidencia. No podemos legislar con base en ocurrencias, no podemos legislar con base en corazonadas o en temas que nos laten, ¿no? De la misma forma en que el discurso político tiene que construirse con base en datos y evidencia. No se vale decir el fenómeno de corrupción está extinto, a menos que tengamos datos que lo sustenten. Y nosotros creemos que los datos están ahí, que si nosotros, que somos un centro de investigación, hemos podido construir análisis a partir de estos datos, el Estado, que tiene mucha mejor información y mucho menos datos, mucho mejores datos, perdón, que cualquier particular, debería hacerlo de igual manera e incluso mejor. Entonces, básicamente, ¿qué hicimos para este proyecto? Lo que hicimos fue analizar más de 350,000 procesos de compra que se publicaron en Compranet. Esto lo publican dependencias de la Administración Pública Federal. De repente hay ahí alguna compra consolidada que alguno de los estados hace con la federación, pero en general son procedimientos de la administración pública. En el 2018 tenemos 169,187 contratos como base de análisis, con aproximadamente un valor de 364,000 millones de pesos. Y en el 2019 son 184,702 contratos con un valor aproximado de 323,000 millones de pesos. Y esto pues nos permite identificar las diferencias y las similitudes ante un cambio de gobierno, ante el gobierno de la administración anterior del licenciado Peña Nieto y el gobierno actual del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por favor, adelante. En este análisis identificamos áreas de riesgo, patrones de comportamientos en las compras realizadas por las dependencias federales según datos oficiales. El análisis de INCO es un poco sui generis porque normalmente el análisis de corrupción se centra en los contratos y en cómo se construye el contrato. Normalmente se hace el análisis de qué va a pasar en términos de corrupción. Nosotros estamos un nivel arribita. En lugar de analizar el contrato, analizamos a la unidad
licitadora, porque de esa manera podemos detectar cuáles son los patrones de comportamiento por dependencia por unidad compradora. Y otra vez, aquí no necesariamente quiere decir que en las dependencias señaladas o en las dependencias que nos concentran problemas o riesgos potenciales en la base de datos, no quiere decir que ahí estén pasando problemas de corrupción, pero sí quiere decir que probablemente un órgano fiscalizador como la Función Pública debería ponerle la lupa ahí, un órgano fiscalizador como la Auditoría Superior de la Federación debería poner la lupa, y el patrón nos debería decir algo para las reformas posteriores que hagamos a la ley orgánica de la administración pública, a la ley de adquisiciones y arrendamientos y servicios del sector público, la LASPI, todos los demás reglamentos y ordenamientos que generan esto. Es decir, el propósito del INCO es mejorar la política pública en los temas de compras, no necesariamente señalar a funcionarios o a gobiernos en lo particular. Adelante, por favor. Y en esto, pues ya aquí concluyo yo con lo que les quería dar como introducción del análisis. Le tengo que ceder el piso a la gente que hizo el análisis y que hizo el estudio. Pero digamos, si me pidieran resumir la nota en un gran hallazgo, pues lo que encontramos es que la competencia es la gran ausente en las compras públicas en México. Y entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y le cedo la palabra a mis colegas Fernanda y Pablo. Muchas gracias, Manuel. Y como ahorita mencionabas, Manuel, justo el problema es la ausencia de competencia y cómo mientras menos competencia haya en un sistema de compras públicas, más riesgos habrá de corrupción. Enfatizando otra vez que no todas las adjudicaciones directas son corrupción, pero sí son un vehículo que es frecuentemente usado. Entonces, si tenemos una tendencia que en donde hay muchas adjudicaciones directas, estamos viendo consecuentemente riesgos de corrupción y la discusión debería de estar guiada en cómo cambiamos, cómo generamos políticas, cómo hacemos reformas a la ley para tener más competencia en las compras públicas. ¿Por qué o qué encontramos en los años pasados? Encontramos que las adjudicaciones directas han sido por mucho el tipo de contrato que más se ha adjudicado desde administraciones pasadas, en específico desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que continúa siendo el tipo de contratación que más efectuó el gobierno federal. ¿No? Desde 2015, el porcentaje de contratos por adjudicación directa fue mayor al 80%. Y esto es preocupante, pero también tenemos que entender que este es el porcentaje de contratos, no el monto destinado a esos contratos. Entonces, se podría hasta cierto punto entender que haya muchas adjudicaciones directas pequeñas, contratos pequeños, y las licitaciones públicas fueran como se determina el ganador de un contrato mucho más grande. Lamentablemente vemos que esta tendencia de muchas adjudicaciones directas en número de contrato también se está viendo reflejado en el monto. Porque si bien la licitación pública se ha mantenido como el principal tipo de contratación, sí podemos ver una tendencia decreciente muy importante en el último año, en donde el porcentaje de dinero que se adjudicó mediante una licitación pública cayó en 12%. Y al mismo tiempo, el porcentaje de dinero que se dio a través de adjudicaciones directas creció en un 4%. Entonces estamos viendo aquí una tendencia en donde los procesos que restringen la competencia son los que son más utilizados. Una simple nota, las gráficas que van a ver sobre todo en 2018 y 2019 no les va a sumar así en el porcentaje porque quitamos el concepto de otras contrataciones. Compranet pone adjudicación, licitación, invitación restringida y otras contrataciones. Nosotros no lo utilizamos en las gráficas. Pero vemos esta tendencia creciente en la adjudicación directa en procesos de excepción y una vez más, este es un motor que es utilizado por las redes de corrupción, ya que es más fácil dar un contrato a una empresa con la que ya hubo un arreglo o desviar a una empresa fachada dinero a través de procesos que no tienen competencia, porque al final de cuentas,
en un concurso, el ganador es determinado por calidad y precio. Y cuando tomamos adjudicación directa, invitación restringida, estos procesos que son llamados de excepción, y los juntamos, vemos que en el año pasado, en 2019, casi cada uno de 2 pesos fue gastado mediante adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Entonces, estos procesos que en la ley de adquisiciones, en la ley de obras, se les llama procesos de excepción, pues son básicamente la norma, y cada vez se está dando más dinero a través de este tipo de cuestiones. Y esto es un problema porque facilita en mayores riesgos de corrupción, y también porque cuando uno sale a licitar al mercado, es probable que encuentre mejores condiciones de calidad y precio. Entonces, en este caso, la competencia, lo que nos gustaría ver es que las licitaciones fueran a la alza, y que los procesos de excepción fueran eso, una excepción, un caso excepcional, y no que los estemos viendo de manera ya normal y recurrente. Es importante también señalar que las licitaciones requieren de una planeación y requieren de tiempo, son un poco más tardadas que un proceso de adjudicación directa, y eso también es un reflejo, o pudiera ser un reflejo, de que las compras no están siendo planeadas de manera debida. Muchas veces se justifica la adjudicación directa porque es más rápida, porque se tiene que conseguir un insumo de manera rápida. Digamos, en casos de emergencia, como en la pandemia, se entendería una adjudicación directa, pero no en todos los casos. Entonces, este tipo de datos, este tipo de análisis que hacemos de manera cuantitativa en el INCO también ayuda a aportar evidencia a que tiene que mejorar el proceso de planeación de las compras. Y uno de los efectos que tiene el dar mediante procesos donde se restringe la competencia de contratos en este tipo de procesos, es que muchas veces las empresas dependen más de la relación con gobierno que de su calidad. Y lo que encontramos en el INCO es este capitalismo de cuates, que es, digamos, una traducción del término crony capitalism, que se refiere a un sistema económico donde el éxito de los negocios depende de las cercanías de las empresas con la clase política. Y vemos indicios de que esto pudiera estar pasando en el sistema de contrataciones públicas mexicanas, porque encontramos que las 100 empresas que más recursos recibieron en 2018 pasaron de acumular el 44%, ¿no? Las 100 empresas que más recursos recibieron durante un año de gobierno de Enrique Peña Nieto pasaron de acumular el 44% del total del año al 28% en 2019, ¿no? Y de manera inversa, las 100 empresas que más recursos recibieron en un nuevo gobierno acumularon el 41%, cuando durante todo el sexenio anterior esto no rebasaba el 22%. Como se ve en la gráfica, se ve de esta manera: las empresas, las 100 empresas que más recursos obtuvieron a través de contratos de Enrique Peña Nieto, vemos que durante todo el sexenio se mantiene por arriba del 30%, llega incluso al 50% en 2017, y con un cambio de gobierno viene una tendencia clara a la baja. Y lo mismo en la sombra roja, donde vemos que las empresas que ahora son las 100 más ganadoras en el primer año de la nueva administración, llegan a concentrar el 41% de los recursos, cuando antes no pasaban del 22%. Ahora, hay empresas que son exitosas en ambos gobiernos, y eso es un poco lo que esperaríamos si una empresa digamos, ganara contratos por la calidad y por el precio de sus productos. Esperaríamos que, sin importar el cambio de gobierno, tuviéramos a las mismas empresas ganando, y que, digamos, no hubiera una variación tan marcada en un cambio de gobierno. 33 de estas 100 empresas que vimos en la gráfica pasada repiten en ambos sexenios, ¿no? Fueron 33 las empresas que pudieron estar en las 100 principales ganadoras para ambos gobiernos. Si quitamos estas 33 empresas, nos quedamos con 66 que fueron sustituidas completamente, ¿no? Y las 66 sustituidas, digamos, en el top 100. Y las 66 empresas que más recursos concentraron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues justo dejan de ganar contratos con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. De concentrar el 24% de recursos, en 2018 baja tan solo el 2% en el primer año del nuevo gobierno. Y vemos lo mismo, pero de manera contraria: las 66 empresas que de alguna manera sustituyen en el top 100 concentraron el 15%,
cuando durante todo el sexenio anterior no rebasaban el 3%. Y así es como lo muestra la gráfica, donde se ve una clara tendencia y una clara caída en el último año de gobierno y en el primer año del nuevo gobierno. Se ve cómo hay los proveedores que eran los principales proveedores dejaron de ganar contratos y fueron sustituidos por otros. Y esto en gran parte se puede explicar por la tendencia a hacer procesos de excepción o procesos con competencia restringida en las compras públicas. ¿Quiere decir que todas estas empresas de alguna manera tienen una relación con el gobierno? No, pero sí quiere decir que los procesos de competencia, o más bien los procesos sin competencia, lo que nos están haciendo es que los ganadores no sean determinados por calidad y precio y haya cambios muy importantes que no pueden ser explicados por otra razón más que un cambio de gobierno. Lo que nos gustaría ver son empresas que sean empresas exitosas, innovadoras, productivas, eficientes, que ganen sin importar el gobierno en turno, y para eso necesitamos empresas que entren a concursos y que ganen los concursos. Y también es importante aclarar que los riesgos de corrupción en compras públicas no solo están presentes en las adjudicaciones directas. Muchas veces nos concentramos en las adjudicaciones directas, pero también es posible dirigir una licitación y un concurso. Y es muy importante que las prácticas que ya conocemos y que ahorita vamos a repasar algunas que son para limitar competencia. Manuel hacía el ejemplo de la tienda y de que solo fiaba arriba de 99 años y se llevan a la abuelita. Pues muchas veces en las convocatorias, en los requisitos técnicos o en las calificaciones, en la evaluación de las propuestas, vemos este tipo de criterios que también limitan la competencia, ¿no? Y en este sentido también es posible hacer algún tipo de esquema de corrupción a través de una licitación. ¿Qué vemos que son prácticas de riesgo? El uso de requisitos técnicos excesivos en las convocatorias. Un requisito técnico excesivo sería aquel que no afecta la calidad, no afecta el precio de un producto que están pidiendo, pero que se añade con el objetivo de que solo una empresa pueda participar, solo una empresa pueda recibir el contrato, ¿no? Entonces es importante que en las convocatorias, que en las bases, se haga siempre una revisión de entender si los requisitos que están poniendo son condiciones generales que te garantizan un buen producto o si se están haciendo a la medida de una empresa. Y también, sin la necesidad de estos requisitos, luego vemos criterios de eliminación de propuestas por errores de presentación, por errores administrativos que no se relacionan con la calidad o el bien que está siendo ofrecido, ¿no? Hemos encontrado, bueno, de entrada conocemos o es ya casi de común conocimiento el típico folder venía de otro color, entonces se desecha la propuesta. No, digamos, esto es un extremo, pero sí hay veces en donde por tener la fecha en un formato distinto al que pedían las bases, se desecha la propuesta. Por tener un folio incorrecto, por tener mal foliados los documentos o las rúbricas, se desecha una propuesta. Y estos son errores que obviamente tienen una cuestión de forma importante y que se tienen que cumplir, pero los criterios para seleccionar una u otra propuesta deberían de estar basados en la calidad del servicio, y quizás estos errores se debería dar una oportunidad de corregirlos o simplemente de ponderarlos por la calidad de la oferta. Digamos, si hay una diferencia de cientos de miles de pesos de una propuesta a otra, el decidir no darle la más barata por que estaba mal la fecha en un documento, no es algo que le convenga al gobierno y no es algo que nos garantice que estamos recibiendo bienes, obras y servicios de la mejor calidad y al mejor precio posible. Y al mismo tiempo, la ambigüedad y subjetividad de los fundamentos legales para realizar una adjudicación directa hace que sea muy fácil evitar un concurso. ¿No? La adjudicación directa es un proceso completamente legal. Se establecen condiciones en la ley de obras públicas, en la ley de adquisiciones para que esto suceda. El problema es que son muy laxas estas condiciones. Hay alrededor de 20 justificaciones legales por las que se puede hacer una adjudicación directa y al hacerlas tan laxas, tan ambiguas y subjetivas, casi por cualquier razón podemos hacer una adjudicación directa, y esto en parte explica el por qué estamos viendo esta tendencia creciente, y también es un riesgo de corrupción porque es relativamente fácil evitar un concurso.
¿no? Repito, cuando hacemos un concurso, el ganador se tiene que determinar por ser la mejor propuesta, y entonces esto dificulta que en el caso de un esquema de corrupción se asigne el contrato a cierta empresa. Cuando hacemos una adjudicación directa, es más fácil asignar a la empresa nuestra, de la preferencia del esquema de corrupción, ¿no? En este sentido, estos fundamentos legales para hacer una adjudicación directa deberían de ser revisados y acotados. Y para las propuestas que tenemos de política pública, le cedo la palabra a mi colega Fernanda Bendaño. Muchas gracias. Bueno, como ya lo mencionaban, y desde el INCO con el objetivo de mejorar el sistema de contrataciones públicas, de transitar a uno con libre competencia, con transparencia y eficacia y eficiencia en las compras públicas, proponemos una serie de, primero, como lo mencionaba Manuel, al margen de pues, estas nuevas reformas y las conversaciones que se están en torno a las reformas de la ley de adquisiciones y la ley de obras públicas, cómo podemos mejorar y proponer ciertos cambios a la ley y también cómo podemos mejorar el sistema de compras públicas en lo general para promover la competencia y que no tengamos estas prácticas de riesgo de corrupción que, como mencionaba Pablo, pueden inhibir y muchas veces evitar por completo la competencia. Para eso tenemos varias propuestas y empiezo con la de las reformas a la ley de adquisiciones y a la ley de obra pública. La primera es reducir y limitar los motivos por los cuales es posible efectuar una licitación pública. Lo mencionaba hace un momento Pablo, la ley ahorita tiene más de 20 fundamentos para efectuar una licitación pública y estas causales son laxas, subjetivas y ambiguas, por lo que la propuesta es revisarlas, acotarlas, limitarlas en mucha medida para que no haya esta subjetividad y ambigüedad de cómo se puede evitar un concurso y realizar una adjudicación directa para que no continúe siendo el proceso más utilizado y además por un monto tan alto y que verdaderamente sea un proceso de excepción y no la regla de contratación. Otra propuesta dentro del margen de los procesos de excepción y específicamente de las adjudicaciones directas es si se considera que es adecuado realizar una adjudicación directa, es necesario generar los documentos y publicarlos para tener la información completa de todo el proceso de compra de adjudicación directa. Esto significa publicar la cotización a los proveedores antes de adjudicar el contrato, las investigaciones de mercado que incluyen la cotización y el análisis de por qué decidieron realizar una adjudicación directa y no una licitación pública, también el contrato y los anexos suscritos que incluyan estos contratos para que todo esté de manera pública en el sistema de Compranet o bien en los sistemas de contrataciones públicas como de obligaciones de transparencia como la Plataforma Nacional de Transparencia, pero que si es necesario hacer adjudicación directa, tengamos los documentos disponibles. Otra de las propuestas desde el IMCO es cómo establecer un umbral para efectuar los procesos de licitación pública. Actualmente las leyes de adquisiciones y de obra pública establecen que las dependencias de gobierno no pueden rebasar el 30% del presupuesto que tienen para las compras públicas en procesos de excepción, adjudicación directa e invitación restringida. Sin embargo, este 30% solo aplica cuando los contratos son por montos pequeños que no rebasan un monto máximo, es un monto que varía año con año, pero para efectos prácticos, por ejemplo, una adjudicación directa es de 2 millones de pesos. La suma de estos contratos no puede rebasar el 30%. En el IMCO, la propuesta es que se deba esta medida del 30%, este umbral se amplíe para todos los procesos de excepción, sin importar cuál sea la justificación legal para realizarlas. De esta forma, no veríamos una tendencia donde el 39% del monto es adjudicado directamente y tendría un umbral establecido en la ley del 30% como máximo. Otra
propuesta, y es también con base en estas prácticas de riesgo de corrupción que hemos analizado e identificado, es priorizar los criterios de calidad en la evaluación de las propuestas sobre aquellos errores de presentación o criterios administrativos que muchas veces eliminan la competencia sin ni siquiera considerar la oferta económica, lo cual podría estar hablando de consigues la mejor oferta al mejor precio, y al mismo tiempo podría ser un riesgo de un concurso dirigido por criterios de presentación, por criterios administrativos que no afectan la calidad del bien o servicio requerido. Y por último, las otras últimas dos propuestas son del sistema de Compranet, del sistema electrónico de compras públicas. Es importante habilitar un portal de denuncias para todo el público, no solamente para los proveedores o contratistas del gobierno, sino para cualquier persona u organización, como hemos hecho el análisis desde el IMCO, donde si identificamos que en un proceso de compra, en el expediente o en la documentación del proceso hay algún error, hay alguna falla o hay algún riesgo de corrupción, entonces podamos levantar una queja, generar una denuncia, y entonces para que esto sea de manera preventiva y antes de que se adjudique el contrato, identifiquemos las fallas, identifiquemos si falta un documento y entonces denunciemos, habilitemos el portal de quejas y las dependencias puedan hacer los ajustes antes de la adjudicación del contrato, o bien si ya se adjudicó, identificar cuál es el proceso de compra específico en donde hay algún riesgo o alguna falla. Y tomando en cuenta todo esto, tanto las reformas a la ley como al sistema de compras, es necesario rediseñar el sistema electrónico, en este caso Compranet, para que el gobierno aproveche los datos para detectar riesgos de corrupción, también para realizar las investigaciones de mercado adecuadas y programas de adquisiciones, el programa anual de planeación de adquisiciones y de obra pública, justo para que este ejercicio, y lo mencionaba Manuel, si lo hicimos desde el IMCO, también lo pueda hacer gobierno y las dependencias y unidades compradoras que se dedican a la compra y adquisición de bienes y servicios. Este reporte y la base de datos que utilizamos está disponible en nuestra página www.imco.org.mx, y también es importante pues extender la invitación a utilizar esta base de datos. La base de datos es pública, fue trabajada durante muchos meses para limpiarla, estructurarla, tiene pues toda la información de más de los 350,000 contratos públicos de 2018 y 2019. También contiene información general como cuántas participantes tuvieron los concursos, cuáles fueron los plazos de publicación y entre publicación y el tiempo para presentar las propuestas, si este contrato se encuentra o no en la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que es una obligación de ley publicar también los contratos en esta plataforma, y otros cruces de información, como por ejemplo, si estaban en la base de datos las empresas con operaciones inexistentes del SAT, determinadas por el SAT, entre otras variables de información general y de indicadores que utilizamos para este reporte, pero que también pueden ser aprovechadas para el análisis y para investigaciones de pues, a quien le interese el tema, con el objetivo de identificar las fallas y proponer cómo cambiar este sistema y cómo mejorarlo para favorecer la competencia y la transparencia. Cualquier duda o pregunta o detalle sobre la base de datos, aquí ponemos el contacto, mi correo electrónico, pero para cualquier duda y que podamos resolver con el análisis de datos o en general sobre el reporte. Y pues también mencionar que en el IMCO nos interesa seguir analizando las compras públicas, el uso de los recursos públicos para transitar al uso eficiente de los recursos públicos. Por lo tanto, continuaremos con estos análisis. Invitamos a seguir la conversación con el hashtag Compras Públicas MX, consultar el reporte en nuestra página y los futuros reportes también que estarán disponibles
en la página. Y pues de mi parte, y creo que también de nuestra parte es todo, y ya podemos abrir a la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Fer. La primera pregunta es de Everardo Martínez. Él pregunta, ¿qué fue de la iniciativa que tenían con otras instituciones sobre reformar la ley de adquisiciones? ¿Fue desechada? No se cabildeó. Esta iniciativa se mantiene. Las reformas a la ley de adquisiciones van a ser un tema en este periodo de sesiones. Cuando se presenta la ley, se hizo una reforma para quitar, digamos, para que las compras de medicamentos pudieran ser en el exterior, pero no se reformó el resto de la ley. Esta iniciativa que presentamos en conjunto con varias instituciones, incluidas la COFESE, se mantiene, y de hecho, las propuestas que ven aquí son propuestas que están reflejadas en esa ley. Lo que nosotros buscamos es que con estos datos y con esta evidencia, la conversación que vamos a tener para estas reformas y para empujar la iniciativa que presentamos sea acompañada de datos y evidencia de cómo se está comprando actualmente en el gobierno. Perfecto. De Rafael Montes de Milenio, ¿qué pasa con las compras de Pemex? ¿Pudieron encontrar información de adquisiciones o contratos de Pemex en Compranet? Hace tiempo que yo no he encontrado. ¿Cómo es el patrón de comportamiento de las compras en Pemex? A partir de la reforma energética y el cambio de Pemex y de CFE como empresas productivas del Estado, se reformó la ley de adquisiciones y esta no aplica a Pemex y a CFE. Esto quiere decir que Pemex y CFE no publican en Compranet. Pemex dejó de publicar, me parece que en 2015, corrígeme Fernanda si me equivoco, y CFE a partir de 2017. Por eso no las encontramos en Compranet. Estas empresas tienen portales propios donde publican sus contrataciones y no son parte de este reporte. Jacobo Sánchez de El Sol, ¿cómo deja parado el gobierno federal esta evidencia cuando quiere licitar 32 proyectos en un año? ¿Es posible generar estas licitaciones en un ambiente de certidumbre en este periodo? Justamente lo que queremos es más licitaciones. Y me imagino que se refieren a los proyectos de inversión que se han presentado, o no sé a qué 32 proyectos en específico se refieren, pero lo que queremos es que haya más licitaciones y que estas licitaciones sean sobre todo en los proyectos grandes de inversión, que pueda haber una total trazabilidad y transparencia en el ejercicio de estos recursos. Entonces, es posible sí generar licitaciones. Lo importante es que las condiciones del proceso estén blindadas para que todas las empresas puedan competir, todas las interesadas, que sea un concurso libre de cualquier tipo de obstáculo y que también, una vez asignado el contrato, que éste se pueda respetar, obviamente revisando, auditándolo y monitoreándolo. Gracias, Pablo. Rolando Herrera del Reforma, su pregunta es, ante esta evidencia de que en las compras públicas no se están haciendo para garantizar las mejores condiciones para el Estado, ¿consideran que hay una actuación deficiente de los órganos internos de control? En teoría, los OIC participan en los procesos de compra pública para vigilar que se cumplan con la normatividad y reducir riesgos de corrupción. Gracias, Rolando. No sé, Fer, si tú quieres contestar esta pregunta. Sí, pues hay una serie de problemas. Justo uno de esos es el proceso de compra y la publicación del mismo. Le falta una revisión muy importante. Encontramos anomalías del cómo se sube la información y en procesos que ni siquiera se sube. Ahí sí hay un umbral gigantesco entre lo que debería revisarse y generar, o sea, la planeación de este proceso de compra con respecto a lo que en verdad se hace. Sí falla el monitoreo de las compras públicas, al menos de lo que está publicado. Hay muchos procesos de compra que no tienen registro de documentos o información
en Compranet y que por lo tanto no sabemos si se llevó a cabo de la mejor manera, pero lo que podemos identificar que es la información disponible y que pues pública desde el gobierno tiene fallas importantísimas en los campos de información y en los documentos de los mismos, donde sí creo hay una falta de revisión y que después termina por ser no solo de la publicación, sino al momento de contratar o de terminar este proceso de contratación y adjudicar el contrato, también hay fallas que no se detectaron a tiempo, como pudieron haber sido eliminar a la competencia desde el acta de apertura o durante el fallo por criterios que probablemente no afectaban la calidad y de todas maneras fueron desechadas y la propuesta económica terminó, más bien la empresa terminó siendo una sola propuesta y por lo tanto no hubo competencia. Sí hay muchas cosas que mejorar entre lo que se debe hacer y lo que en realidad se está haciendo en publicación y en análisis y revisión de procesos de compra. Muchas gracias, Fer. Ana Lilia Moreno pregunta, ¿cómo se comportan las compras públicas a nivel subnacional registradas en Compranet? ¿Sabemos cuál es la entidad con más inclinación a generar compras en competencia versus entidades más proclives a las adjudicaciones directas? Para este estudio solo consideramos las compras realizadas por la Administración Pública Federal. En Compranet, la proporción de contratos que suben gobiernos estatales o municipales es muy pequeña, dado que a ellos las compras que realizan con recursos estatales aplican otras leyes y muchos tienen otros portales de compras. Ha de ser menor al 10% el número de contratos en Compranet que tienen que ver con compras estatales o municipales, y justo una muestra tan reducida no nos permitiría hacer un análisis completo de las entidades. También un problema que existe es que hay varios estados, y también a nivel municipal este problema es mayor, que no tienen portales de compra y que entonces no se puede hacer este tipo de análisis y algunas de esas compras se llevan en total opacidad. Para eso también la semana pasada presentamos desde el INCO Mapeando la Corrupción, que es justo un esfuerzo para ayudar a gobiernos estatales y municipales a generar estas bases de datos y a generar esta publicación de documentos para que podamos tener esa información. Con la información que está en Compranet, lamentablemente no es posible saber cómo se atiende a nivel subnacional las compras. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pues creo que no. Por ahora es todo. Si quisieran agregar algo más, Manuel, Pablo, Fernanda. Pues nada más por mi parte. Pablo, Fernanda, a lo mejor quisieran agregar algún tema. Quizás mi única cuestión es pues, que ojalá descarguen el reporte, ojalá descarguen la base de datos y ojalá estemos en una comunicación muy constante para que los datos de la base sean útiles para el trabajo que hacen ustedes como especialistas. Y tengo además el gusto de presentar a nuestra directora general, la maestra Valeria Moy, quien se pudo conectar finalmente porque tenía otro compromiso al mismo tiempo. Y bueno, pues muchas gracias, Valeria, por acompañarnos en esto. Al contrario, gracias a ti, Manuel, gracias por presentarlo, gracias, Pablo, Fernanda, y bueno, a todos los medios, a todos los que están presentes en esta presentación. Lo que me parece bien importante es justo apuntar lo que decía Manuel. El INCO quiere dar lineamientos, quiere dar ideas, quiere dar propuestas de cómo hacer un país más competitivo, y uno de los caminos, sin ninguna duda, es a través de la competencia. Si queremos ser competitivos en unas cosas, necesitamos competencia en otras tantas. Y las compras públicas, como seguramente ya platicaron con Pablo y con Manuel, pues son temas que por involucrar un volumen muy grande, una posibilidad muy alta de participantes o de compradores o de vendedores y, por supuesto, montos muy importantes a ser asignados o a ser licitados,
pues se pueden generar áreas de corrupción, pero sobre todo también se pueden generar, veámoslo del otro lado, se pueden generar áreas de competencia y eso al final del día redundaría en que todos estuviéramos un poco mejor, un pasito mejor. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, el área de corrupción, pues está poniendo a su disposición la base de datos, porque hay mucha información. Lo que hicieron fue descargar una cantidad enorme de información y nosotros presentamos algunos datos, algunas cosas que nos llaman la atención, pero la base de datos está ahí para ustedes, para que ustedes hagan los análisis, la investigación, el reporteo que necesitan y por supuesto nosotros estamos a sus órdenes en caso de que les podamos ayudar con la interpretación de los datos, de la base de datos o cualquier cosa. Así que les agradezco muchísimo que estén aquí, les agradezco conectarse. Una disculpa, tenía yo una cosa antes, pero aquí estoy y pues quedamos todos a sus órdenes. Muchísimas gracias por todo.